Bienvenidos a Acelera Academy, el podcast. Escucha consejos prácticos para tus finanzas personales y el manejo de tu dinero y conoce los temas más relevantes de ahorro e inversión de la mano de expertos financieros. Acompáñanos semanalmente, entra a los cursos de Acelera Academy y obtén el conocimiento para alcanzar tus metas financieras. Episodio 12. ¿Puedo construir mi propio portafolio de inversiones? En este podcast, Carlos Carrasco, responsable de la oficina de inversiones de Actinver, nos platica sobre las herramientas y tips para crear tu propio portafolio de inversiones y aproveches los mercados financieros. Carlos, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. La verdad es un privilegio. Siempre procuramos traer gente brillante, gente experta a este podcast. No era yo, lo hice así. Tener una plática. Pero gracias. Verdaderamente creo que es una muy buena oportunidad. Bueno, Carlos es responsable de la oficina de inversiones. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero bueno, tienes un historial académico verdaderamente muy relevante. Tienes 2 licenciaturas, 2 maestrías, todas con mención honorífica, muy particular en el tema de administración financiera, de finanzas, de riesgos. Entonces yo creo que es muy interesante el conocimiento que tienes y espero que podamos compartirlo un poco conmigo y con la gente que nos escucha. Y pues bienvenido, Carlos. Pues muchas gracias, Luis. Antes que nada, gracias a todos los que nos escuchan. Justo este tipo de interacciones es pues para ustedes, para platicar un poco de lo que estamos viendo en los mercados financieros, intentarles darles herramientas a todas las personas de temas tan relevantes como es cuidar el patrimonio. Pues todo el mundo tiene un patrimonio que quiere cuidar y pues justamente hacerlo crecer, ¿no? Entonces todos estos eventos que pueden ustedes escuchar en diferentes podcasts, en diferentes medios, pues son justamente para enriquecer y pues apoyar un poco en esa semillita de pues continuar aprendiendo temas financieros o temas de interés que a todo mundo le hagan sentido. El objetivo de este podcast es poder decirle a las personas que nos escuchan cómo hacer su portafolio de inversiones, considerando qué instrumentos deberían de considerar, temas de selección de activos, de riesgo, temas de diversificación, ¿no? Y de eso eres experto. Pero antes de entrar al tema de cómo hacer mi portafolio de inversión, te quiero preguntar qué es exactamente lo que haces en tu día a día, qué es tu trabajo, qué significa ser el responsable de la oficina de inversiones de una institución como Actinver. Sí, claro, Luis, pues es una muy buena pregunta y es una pregunta que a mí me llena de orgullo y de entusiasmo podértela compartir. A mí me toca algo muy padre, que es la parte de generar portafolios de inversión. Para diferentes, ya entraremos en esos conceptos, pero el tema de diversificarlo en diferentes tipos de activos y además temas de horizonte de inversión, de perfil de riesgo de cada uno de los clientes. Y a mí me gusta mucho porque yo lo veo como el que junta toda la información disponible que está. Hay diferentes tipos de activos que los que nunca lo han escuchado, pues son que ustedes pueden invertir en instrumentos que tengan poca volatilidad, como puede ser un instrumento ligado a una tasa mexicana o un instrumento ligado a una tasa americana, pero que ya hay un componente de dólares, o a instrumentos como empresas que ustedes conocen en el día a día, como los Apples, los Nvidias, los Microsoft, que eso se le conoce como equity o renta variable. Puede ser tanto global, tanto pues, de Estados Unidos particularmente, o de México. Y además hay otros tipos de activos que son estos alternativos, que pues puede ser desde commodities como el oro, que últimamente ha tenido muy buen desempeño, o el petróleo, o otro tipo de alternativos como puede ser emisiones de capital privado o algún otro tipo pues sí, prácticamente como bienes raíces. Entonces todo esto al final por eso me gusta mucho, porque son diferentes temas. Entonces, cada uno de esos temas podríamos dedicarle un podcast completo, otra reunión, para profundizar en cada uno de ellos. Y a mí lo que me toca hacer en la parte de oficina o en la parte de inversiones, pues es juntar todas estas ideas, todo lo que estamos viendo en Actinver, de hacia dónde va cada uno de estos activos, porque todos estos activos se mueven pues, diario. Y es meterlo en un portafolio con porcentajes. Me toca a mí prácticamente
Si lo tuvieras que resumir en una palabra, es dar porcentajes de qué instrumentos incorporar. Y podrían decir, pues eso está muy fácil, ¿no? Yo te los doy ahorita, ¿no? 70-20-10, ¿no? O que sume 100%, ¿no? O 90-10, o cualquiera que ustedes decidan, pero creo que la parte interesante es encontrar la proporción que sea óptima en términos de rendimiento y volatilidad. O sea, tal cual, lo que tú haces es que todos estos tipos de instrumentos de inversión, acciones, ETFs, oro, todos los activos de inversión que existen, digamos, en el mercado regulado mexicano, todos los consideras tú y diseñas un portafolio que no es para gestionar un fondo, sino para gestionar la inversión de alguien, de una persona que tiene un portafolio contigo. Exactamente, que pueden ser tanto fondos, tú mismo lo dijiste, pueden ser fondos mutuos o fondos que coticen en bolsas o acciones en directo o papeles en directo. O sea, hay muchísimos instrumentos, realmente es una revolución lo que hemos visto en los últimos 20-30 años en México en términos de inversiones. Hay fondos mutuos, han crecido de manera exponencial. Los instrumentos, los fondos que cotizan en bolsas públicas también han crecido de manera exponencial. Ahorita tenemos acceso a más de 1,500, casi 2,000 instrumentos de ese tipo, fondos que cotizan en bolsas públicas, ya sea en Estados Unidos o en Europa, y todo se puede acceder desde México. También fondos mutuos. Ha habido un incremento importante de fondos mutuos en los últimos 30 años, 40 años, e instrumentos en directo, también me refiero a emisiones corporativas de cualquier otro tipo. Entonces, realmente hay muchos instrumentos que hacer, y ahí la parte de las principales responsabilidades que tengo es decir qué instrumentos hacen sentido en este entorno, porque siempre es muy importante considerar el entorno económico y financiero actual en el que estamos hablando ahorita. Pues estamos en un ambiente de tasas de interés altísimas, nunca antes vistas en México, prácticamente doble dígito, con muy poco riesgo, y por el otro lado, tanto en México como en Estados Unidos, y también estamos viendo un incremento importante de la inteligencia artificial y cómo está revolucionando todas las industrias, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que el portafolio, porque al final los portafolios pues no deben ser estáticos. Tampoco estamos hablando de que esto sea, la parte en la que yo estoy no es de trading diario, no es de andar moviendo y cambiando los portafolios, pero sí con un un horizonte de 12 meses y cada cierto periodo, pues hacer un pequeño tilt, o sea, una pequeña movimiento para cargarnos más a un activo, otro activo, algo que en temas de portafolios le llaman sobreponderar o subponderar. Oye, Carlos, ¿cómo haces esto? Porque literalmente tienes miles de opciones, miles de instrumentos, miles de acciones y ETFs, cientos de fondos de inversión, activos que están relacionados al oro, a la plata, al petróleo. ¿Qué herramientas usas para filtrar, para identificar? Explícanos qué es lo que haces. Sí, claro. Aquí el mensaje que quisiera transmitir de inicio es que es sencillo hacer un portafolio de inversión y uno ya lo puede meter otras capas de complejidad y uno lo puede hacer un poco más sofisticado. Pero para la típica persona que nos escucha, primeramente invertir, o sea, empezar desde invertir, el concepto de inversión que ya los tocado en otros podcasts, justamente estos mitos de inversión, de que tienes que tener mucho dinero o tienes que saber mucho, o sea, son mitos que al final del día, o sea, tú puedes abrir una cuenta con un monto muy bajo y puedes comprar instrumentos como un fondo de inversión que cuesta 3-4 pesos y te da acceso a una canasta de instrumentos. En fin, teniendo todo eso en consideración, a lo que quiero transmitir pueden ser fondos muy sencillos, como un 70-20-10, pero que ese 70-20-10 haga sentido en el entorno actual. O la otra es un poco lo que yo también intento hacer con otros tipos de portafolios, generar pronósticos de rendimientos y volatilidades. A ver, pero espérame aquí. Yo quiero saber cómo construir mi portafolio de inversión. Tú eres un experto y eso es lo que te dedicas. ¿Qué herramientas usas tú? ¿Qué conocimientos técnicos o tecnológicos o herramientas tecnológicas usas tú? Y quiero saber si yo, como nuevo inversionista, puedo usarlas. Sí puedes. O sea, lo que
hago como administrador del portafolio, o sea, lo más relevante para efectos de un portafolio es el rendimiento que viene hacia adelante. ¿Qué rendimiento estás esperando? Y aquí siempre recordar a todos que no es lo que te pagó los últimos 12 meses o lo que te pagó el último año, pues no necesariamente va a ser lo que te va a pagar el siguiente año. Entonces el primer punto, o los dos componentes más importantes de cualquier inversión, pues es la parte de rendimiento y el riesgo asociado. Entonces lo que yo hago con estos conceptos técnicos es pronosticar rendimientos y pronosticar volatilidades. Oye, Carlos, pues eso es bien complicado. O sea, ¿qué herramientas usas primero para identificar los instrumentos y segundo para hacer estas proyecciones? Lo primero que hago, o sea, tengo una base de datos amplia de diferentes tipos de activos y dependiendo del portafolio que sea, por ejemplo, si es un portafolio específico, 100% equity, que si me dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu benchmark? Pues tu benchmark es la referencia contra el que me estás comparando. Oye, pues te voy a comparar contra el S&P 500, que es un índice muy agregado de 500 acciones de Estados Unidos. Ok, entonces mi universo son las 500 acciones de Estados Unidos. El paso que sigue es, yo le pongo filtros de que sea empresas grandes de al menos 100 de millones de market cap que tengan historia para poder yo correr los modelos y ahí le voy aplicando filtros. Entonces ya generamos de un universo de 500 empresas, me quedan 100. De esas 100 empresas, lo que sigue, a mí me gusta mucho la parte de programar. El background que tengo es más del lado matemático, de actuaría, entonces tengo mucha esta noción de tomar decisiones cuantitativamente. Entonces, las herramientas que uso pues son herramientas de programación gratuitas, o sea, hay softwares gratuitos que uno puede empezar a programar. Y ya con toda esta revolución de ChatGPT, que eso podemos dedicarle otro podcast, de todas estas tecnologías que están a la mano, realmente al que le guste programar o al que quiera lo puede hacer. Y hay metodologías básicas para hacer un portafolio de inversión, desde la que una muy conocida es la típica optimización media varianza. Que la optimización media varianza, justamente media de rendimiento y varianza de volatilidad, pues fue un premio Nobel en los 90s aproximadamente, que le dieron a Harry Markowitz, justamente por el desarrollo de la teoría moderna de portafolios, que ya no tiene tan moderna, porque ya llevan más de 30 años, pero es una metodología muy interesante que optimiza la decisión rendimiento-riesgo. Es súper difícil, y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque nadie tiene una brújula, nadie tiene una, ¿cómo le llaman? Una de cristal, una bolita de cristal que sabe exactamente, oye, el tipo de cambio en un año, que estemos hablando de nuevo, va a estar en tal número, con tal decimal. O sea, eso nadie lo sabe. Pero lo que sí se puede intentar hacer es generar un pronóstico con base en la tendencia del instrumento y en el ciclo en el que se encuentra. A ver, ahí te va. No cualquiera tiene base de datos históricos. No cualquiera tiene acceso a herramientas tecnológicas, no cualquiera sabe usarlas. Yo te he visto usar herramientas y programación tipo Python, tipo bases de datos enormes, no estructuradas, haces correlaciones muy a profundidad, que eso no lo hace alguien que no está especializado como tú, ¿no? Si yo quiero, si yo soy un inversionista primerizo, si tengo ya a lo mejor algo de conocimientos básicos de lo que es un fondo de inversión, a lo mejor ya he invertido en 1 o 2 acciones, pues porque me gusta el nombre, porque pues Apple me pareció buena empresa, ¿no? Y un poco pues tomé la decisión de experimentar en comprar algunas acciones, pues algunas de estas empresas, Google, el tema de Nvidia, porque pues, vi las noticias, etcétera. Pero si no tengo acceso ni interés de aprender a programar en Python, ¿cuáles son los criterios o herramientas o consideraciones básicas que yo tengo que tener como un inversionista de calle? Decir, oye Carlos, veo todos los días noticias, Nvidia está explotando, ya lleva 1000% arriba desde la última vez que lo chequé, Apple sigue subiendo, el mercado me dicen que está nervioso. ¿Cómo hago un portafolio? ¿Qué es lo que me tienes que decir si no puedo manejar ninguna de estas herramientas? Ya.
Perfecto, sí, o sea, si la persona que no quisiera o por interés, por tiempo, por X circunstancia, meterse al detalle de tener que estar programando en Python, tener que estar descargando bases de datos porque ni siquiera pueden tener el acceso, las optimizaciones, toda esa parte, pues las puedes dejar de lado. Siempre puedes acudir a un asesor financiero y puedes pedir que te apoyen en esa parte uno que está iniciando. Otra cosa que comunicamos es para este típico inversionista que usualmente ve estas noticias, quiere participar en este tipo de empresas, pues ahí la recomendación es, y es importante, el perfil y la tolerancia al riesgo que tiene el cliente. Entonces, ahora, ¿cómo partimos de esto? Lo que hay que entender es, y lo que hay que ver es, tú tienes un instrumento que usualmente le llaman el instrumento libre de riesgo, que es como le llaman en inglés el risk-free rate. En el caso de México, CETES. En el caso de México, CETES o tasa mexicana o algún fondo que esté con exposición a estas tasas o algún instrumento ligado a la tasa mexicana. La tasa mexicana es muy interesante porque es muy diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos, el típico portafolio, el del inversionista, ese le llaman el 60-40, que es 60% equity, 40% fixed income o renta fija. En México es al revés. En nuestro caso es el 60 o 70% fixed income o renta fija. Deuda. Y el otro 30 o 40% equity. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos están acostumbrados a tener tasas de interés relativamente bajas. Digo, ahorita están en niveles muy altos. Pero en los últimos 100 años pues han tenido tasas, o en los últimos 20 años que hay una política monetaria más estable, tasas relativamente bajas y por mucho tiempo en cero. Entonces, ellos sí tienen un tema de costo de oportunidad que pues vale la pena estar en algo como equity, que puede ser estas Nvidias, estos Apples, porque pueden generar un rendimiento de largo plazo. Aquí, en el caso de México, para el típico inversionista mexicano, pues es ver el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad que tenemos aquí en México es la tasa de interés tan alta que existe al día de hoy. En la coyuntura actual, sin considerar el momento de vida del inversionista o su situación específica de sus finanzas personales, ¿tú crees que es una buena recomendación inicial para alguien que quiere diversificar y sobre todo invertir a largo plazo, mediano o largo plazo, un portafolio de 60-40, 70-30, en donde el porcentaje mayoritario invierta en deuda, con una tasa de referencia actual entre el 11%, y el resto en acciones? ¿Es una recomendación típica o digamos un portafolio típico? Como parte de la teoría, o sea, como parte de la teoría moderna de portafolios es parte de esta tasa libre de riesgo, que en nuestro caso son CETES, y hay un portafolio de mercado, que ese portafolio de mercado pues es el portafolio óptimo que tiene todo el mundo, que puede ser un índice muy agregado, y aquí lo único que pasa es esta proporción. Cuánto tú quieres en renta fija y cuánto tú quieres en este portafolio de mercado, que este es el que tiene riesgo. Entonces, este movimiento de aquí es el perfil de cada uno de los clientes. Ahora, esto es muy interesante porque es el perfil del cliente, o sea, qué tanto, por un lado, el perfil de riesgo y por otro, qué tanto riesgo quieres tomar. Porque aquí ya también hay que poner horizontes de inversión. Entonces, regresando a la pregunta, sí. O sea, dada la coyuntura actual, pues sí sería recomendado tener entre un 60%, 70% esta tasa libre de riesgo y este otro 30-40% en un portafolio agregado de mercado. ¿Qué puede ser ese portafolio agregado de mercado? Para el típico inversionista, que aquí el consejo es intentar diversificar el portafolio. Entonces, no es tan recomendable tener el 100% de tu portafolio de mercado en una acción. Tampoco es que sea malo. O sea, en los últimos 30 años que hay información, bueno, por darte un dato, los últimos 30 años, la acción que más ha pagado ha sido Apple. En los últimos años ha sido Nvidia. Pero si agarramos un periodo prolongado, ha sido Apple. Estar 100% en Apple, pues me dirías, oye, pues es la mejor opción. ¿Para qué le busco? O estar 100% en Nvidia. El tema es que esos tienen muchísima volatilidad. O sea, la volatilidad de una acción, la volatilidad, para los que nos escuchan, es qué tanto se mueve. Una acción en directo se puede llegar a mover entre un 30 y 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que un año te puede pagar 30, pero el otro año te puede pagar 30 menos 40, menos 10. Entonces, eso es mucho riesgo y hay muchos clientes que no lo soportan. Y más porque muchos clientes usualmente
puede necesitar ese dinero en cualquier momento del tiempo. Entonces, lo que uno intenta hacer cuando hace un portafolio es que no tenga tanta volatilidad y que vaya creciendo. Y es una métrica muy famosa que se llama rendimiento ajustado por riesgo. Entonces, esto es muy importante. Quisiera que nos explicaras más de esto porque en muchos fondos, por ejemplo, los inversionistas, el único indicador que comparan o que revisan, pues es el rendimiento, ¿no? Pero muy pocos checan la volatilidad del instrumento, ¿no? O la idea del riesgo. Entonces, ¿cómo es un criterio fácil de entender para decir, ok, quiero un portafolio que pague un rendimiento superior a la tasa de referencia, quiero intentar ganar más de lo que me paga un CETE, quiero diversificar en otros instrumentos? ¿Cómo sé o cómo puedo saber qué riesgo estaría tomando si meto en acciones o en Apple en directo o en un ETF del Standard & Poor's? Una recomendación muy básica y sencilla para alguien, ¿cuál sería? O sea, por ejemplo, la típica pregunta es, en línea con eso, oye, ¿por qué no invierto todo en el S&P 500? Es una pregunta válida. Si ha pagado bien, ¿por qué no invierto todo? Justamente por el riesgo que conlleva. El S&P en promedio en los últimos 100 años, estas 500 empresas de equity, ha pagado entre un 7, en un buen año 10% en pesos, en promedio en los últimos 100 años. 7-10%. Ahora, ¿con qué riesgo? Y el riesgo, ¿cómo se mide? ¿Con qué tanto se mueve? Entonces, la volatilidad, la métrica más básica de volatilidad es pues, desviación estándar, que es desviación estándar usualmente de rendimientos diarios, que eso simplemente es un promedio de qué tanto se desvía. O sea, este es un indicador que mide qué tanto cambia el precio. Qué tanto cambia el precio y el rendimiento. O sea, cuál es el promedio de desviaciones que hay. Y esto, ¿qué es lo que uno quisiera? ¿Cuál es el mundo ideal? Pues el mundo ideal es algo que crezca a 15% y no cambie. Es decir, que yo en el año 1 gane 15%, en el año 2 gane 15%, en el año 3 gano 15%, en el año 4 gane 15%, 15%, 15%, 15%. Esa variable tendría una desviación estándar prácticamente de 0. Por ejemplo, para alguien que invierte en fondos, ¿cómo se da cuenta de este riesgo? O sea, aquí lo principal es siempre, para el que ya tiene un portafolio o para el que lo va a hacer, ver qué riesgo tiene el portafolio medido con esta variable tan sencilla que puede ser una desviación. Para los que ya tienen los fondos, entonces a los fondos es fácil sacar la desviación estándar porque es muy fácil ligarlo a un tipo de instrumento. Entonces, por ejemplo, alguien que tuviera un fondo ligado a renta fija mexicana, yo ya sé que ese fondo va a tener una volatilidad menor al 1% anual. Que esto lo publican los propios fondos, ¿no? Los fondos por regulación tienen que publicar, hay otra, es que el mundo de volatilidad, mi tesis la hice de esa métrica que se llama valor en riesgo, que es otra métrica de riesgo. El VaR. El VaR. Ese por regulación, el fondo lo tiene que publicar. Si ustedes entran a cualquier página de cualquier institución que tenga fondos, en la cartera viene el VaR hasta abajo, que es el valor en riesgo, que es una métrica también muy sencilla, es cuánto puedo llegar a perder con cierto nivel de confianza en un horizonte dado. Esa es la métrica del VaR. Eso se puede profundizar uno, ¿no? De manera importante. Sí, pero para la gente que nos escucha y no tiene muchos conocimientos sofisticados, oye, una recomendación, digamos, para empezar a analizar un portafolio diversificado, para hacerlo, pues es que en México la coyuntura, las tasas de deuda son muy altas, podrías pensar en aprovecharlas en su mayoría en tu portafolio, pensar en meter 60, 70%. Ahorita por la situación en la que estamos. Por la situación de tasas que son atractivas y que representan baja volatilidad, y el restante porcentaje, pudiera yo decir, ok, quiero dar el paso, voy a invertir en fondos de renta variable que invierten en acciones o que tienen alguna tesis de inversión específica, mercados temática, puntualmente inteligencia artificial. Y sería una recomendación tuya entonces que viera además del rendimiento el riesgo, siempre el riesgo, no tanto el VaR, porque el VaR se me hace una métrica todavía un poco más sofisticada,
porque estás hablando ya más Okay, pero yo para ver rápido en la ficha técnica del fondo, ¿dónde lo encuentro? ¿Qué es el número que tengo que Pues lo puedes ver con el VAR, prácticamente. Aquí yo el consejo rápido que comentaría es lo que es renta fija. Yo me iría más a la desviación estándar, que es la que estábamos platicando. El VAR lo puedes ver en el prospecto rápidamente y te puede dar una idea de cuánto puede llegar a perder. O sea, un fondo de renta variable pues puede llegar a perder entre 2-3%, máximo 4%. Un fondo de renta fija pues difícilmente pierde 1% en uno de sus 5 peores días. Para que alguien lo entienda fácil, ¿qué significa entre más alto sea el VAR? ¿Qué significa? Entre más alto sea el VAR, sí quiere decir que puedes llegar a perder más. Ok, entonces si yo veo una ficha técnica de un fondo, veo un rendimiento atractivo, hay que cuestionar el VAR. Y el VAR debería ser, en tu recomendación, para un instrumento promedio que no tenga tanta volatilidad, ¿de cuánto? Para un instrumento promedio que no tenga tanta volatilidad, que podría ser renta fija mexicana, pues debe ser menos de 1%. Ok, entonces cualquier fondo que traiga un VAR arriba del 1%... trae un componente de renta variable. Y significa que es... Y significa que su portafolio está en estas dos asset classes que veíamos así rápido, que era renta fija y equity o renta variable, quiere decir que está más cargado a la parte de renta variable. Ok, y es más volátil. Sí, exacto. O sea, la típica gráfica es, en el eje de las X ponen la volatilidad y en el eje de las Y ponen el rendimiento. La teoría de finanzas que dice que a mayor rendimiento, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y lo que uno intenta hacer en estos portafolios es darte por unidad de riesgo el mayor rendimiento posible. Yo tengo una analogía que esta me la inventé. Tengo ahí mis probablemente derechos de autor. Pero en pocas palabras, para el que nos escucha, y a mí me gusta verlo así, es, imagínense que ustedes van al súper, tal cual, a comprar una caja de cereal. Y tienes tú la caja de cereal que tiene 100 gramos, la caja de cereal que tiene 200 gramos, la caja de cereal que tiene 500 gramos. ¿Cuál compras? Suponiendo que tienes tú el dinero, pues todas cuestan diferente, tienen diferentes precios, tú tienes la capacidad de poderlo pagar. De una manera eficiente, ¿cuál tú crees que las personas pues intentarían comprar? Pues la que tenga más cantidad de cereal con menos precio. Exacto. Eso que acabas de hacer tú, esa es la idea detrás de cualquier portafolio de inversión. ¿Qué es lo que intentas buscar? Que por unidad de riesgo tú ganes más. Si lo pasamos al cereal, tú buscarías que por gramo, lo puedes ver al revés, ¿no? O pues sí, lo puedes ver por gramo que tenga la caja, pues tú intentarías pagar menos. O si lo quieres ver al revés, por peso que estás gastando, que te da más. Que te dé más gramos. Entonces aquí el dinero lo puedes ver como volatilidad. ¿Qué haces? ¿Qué haces simplemente? Pues divides simplemente los gramos de la caja entre el precio. Y al dividir los gramos de la caja entre el precio, ¿qué es lo que estás teniendo? Por peso gastado, ¿cuántos gramos estás teniendo? Entonces ahí es por peso gastado, tú quieres más gramos. Más rentabilidad. Y es lo mismo en la inversión. Por volatilidad, por unidad de riesgo, ¿cuál me da mayor rendimiento? Ya nos explicaste que en los fondos... Esa me encanta, está padrísima, ¿no? Sí, esa nunca la había escuchado y a mí se me ocurrió una vez que fui al súper y dije, órale, esto está padre. Está buena, está fácil de entender. Para los fondos también es relativamente ya, con la explicación que nos diste, entender el riesgo volatilidad que tienen con el indicador del VAR, que es muy fácil encontrarlo en las fichas de los fondos. Cualquier persona que quiera invertir en un fondo, pues nomás que se fije en eso. Entre más alto esté, significa que es más volátil, más pérdida puede tener potencialmente en este instrumento. Donde un inversionista promedio, puede ver un indicador como estos, de desviación estándar o de volatilidad de las acciones, o de qué otro instrumento. Yo como sé que para sacar la analogía muy buena del cereal que tienes, decir, ok, ya conozco el rendimiento histórico de este activo, pues no garantiza nada del futuro. He escuchado estimaciones del posible precio de la acción, pero ¿cómo sé la volatilidad que tiene?
Hay muchas maneras de hacerlo. Hay lugares gratuitos donde uno puede descargarlo. O sea, hay páginas web donde ustedes pueden poner... si ustedes ponen en Google el nombre de la empresa, Apple, acción de Apple, les aparece una infinidad de páginas que usualmente son las primeras fidedignas. Google Finance, Yahoo Finance. Yahoo Finance, Google Finance, y ahí te viene desviación estándar, tal cual. Desviación estándar. Desviación estándar. Ahora, explícanos qué significa un número alto, un número bajo. Un número alto, las desviaciones estándar anualizadas, porque uno la puede ver diaria o anual, usualmente es anual, te dice en promedio cuánto se desvía el rendimiento de ese instrumento. Entonces, una acción, y esto va por orden, o sea, el principal activo es renta fija mexicana, que tiene desviación estándar, depende del fondo y los vencimientos, pero pues, usualmente menores a 1% anual. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita las tasas de interés están en 10 o 9, en un año malo, te podrían pagar ese 10 o 9 menos 1, porque la desviación estándar es 1. Digo, puede ser menos 2, depende, si suponemos hay una distribución, pero eso no es tan relevante. Entonces, nomás te dice el rango. Eso es lo que te dice la desviación estándar, un rango. Entonces, si en promedio pagan 9, 10% las tasas, entonces menos 1, pues te podría estar pagando 8 u 11, juega de los dos lados. El siguiente instrumento en esta escalera, pues puede ser pues un fondo puede ser gubernamental o un fondo corporativo, o sea, de deuda corporativa, o llegamos finalmente a una canasta de acciones. A ver, aquí me quiero detener. Ya nos explicaste el tema de el riesgo o volatilidad, ya nos explicaste dónde encontrarlo en fondos, ya podemos tener una idea en donde busquemos una acción y veamos la desviación estándar en cualquier portal público de finanzas o en instrumentos o en portales más especializados. Gente que está más especializada, pues a lo mejor ya tiene acceso a alguno de paga. Tocas un tema y con este quisiera cerrar, el tema de la diversificación. Ya me guiaste un poco en el camino de decir, oye, pues si la coyuntura es tal en México que las tasas están muy altas, aprovecha una buena parte en tu portafolio, 60-70% pudiera ser bueno. Obviamente hay que considerar la situación de cada inversionista, su momento de vida, liquidez y objetivos que tenga, es muy diferente en cada uno, pero una base que pudiera iniciar para ahí ajustar sería aprovecha la deuda, después el restante porcentaje, pues revisa, ya sea en fondos el VaR o ya sea en acciones la desviación estándar, aguas con números altos, ¿no? Diversificación. ¿Cómo puedo saber o cuál es una recomendación o un paso para decir, oye, me voy todo en Apple, mitad de Nvidia, ¿cuál es un criterio fácil o una herramienta fácil que puedo yo tener para considerar diversificación? O sea, para considerar diversificación creo que lo más... para empezar, diversificación creo que es la palabra que es más interesante para un portafolio. Para mí, y en general se le llaman como el free lunch de las finanzas. O sea, free lunch de que aquí está tu sándwich o tu gratis. O sea, es algo gratis, porque es algo que tú puedes obtener. O sea, es la típica idea y esto nos lo enseñó muy interesante los años anteriores, ¿no? El 2022, que fue un año muy complicado para los mercados, y el hecho de haber tenido un portafolio diversificado, pues te ayudaba, el haber tenido renta fija mexicana, el haber tenido instrumentos de energía, etcétera, te disminuye la probabilidad de que caigas un año. Esa es la idea de diversificación, de que cuando un instrumento caiga, el otro suba y que te compense. Entonces, esa es la palabra más importante que puede sonar en temas de portafolios. Ahora, también sobrediversificar, pues tampoco es de que te esté dando un beneficio. Entonces, la idea es alinearlo al perfil, y sí, ahorita un 70 instrumentos de renta fija mexicana, pues estamos premiando la renta fija mexicana por la tasa tan atractiva que tenemos, y es la tasa más alta que hemos visto pues, en los últimos 20 años. Y la otra parte, pues no es tan recomendable, y la pueden ver por la volatilidad que tiene Apple contra la volatilidad que tuviera un fondo diversificado. O sea, un fondo diversificado que le intente ganar al S&P 500, pues va a traer una volatilidad de aproximadamente un 20%, 18, 19% anual, que puede variar 18, 19. Apple como tal puede llegar a tener más de 30% anual. Nvidia, justo ahorita la estaba sacando para un reporte,
tiene más del 50% de volatilidad anual. Sí, todo el mundo está hablando ahorita del 3000%, pero hubo un año que cayó casi 80, no, 70%. Entonces, sí participar en estas tendencias que pues, te da el motor para seguir subiendo, pero también intentar que ese motor que te ayuda a subir esté controlado, o sea, esté aminorado. Eso te ayuda mucho el componente de 70% renta fija. Y el otro componente que es un portafolio diversificado. Ahorita lo que estamos recomendando, lo que usualmente recomendamos en un portafolio de un cliente a grandes rasgos es traer algo de renta fija mexicana, punto número 1, premiándolo en este momento por el nivel de tasas, y en otro momento pues a lo mejor valdría la pena premiar otro activo. Otro instrumento que estamos premiando son esta misma idea de renta fija mexicana, esta renta fija americana. También aprovechar esto y además te dolarizas en una proporción, puede ser un 15, 20%, y el otro participar en estas tecnologías que estamos viendo, estos Nvidias en Apple a través de un índice diversificado, que ahí puede ser un 10, 15%. Ese portafolio al día de hoy te permite dormir tranquilo, aprovechar que tienes las mejores ideas de inversión, tasas altas en México, tasas altas en Estados Unidos, y participando en toda esta ola de inteligencia artificial y pueden ser empresas tanto locales, todo el tema de nearshoring, o empresas globales, todo el tema de tecnología. Entonces, eso es un portafolio, un 70% de nuevo renta fija, un 15, 20% en renta fija americana dolarizada y un 10, 15% en equity. Es un portafolio clásico de un perfil, del no perfil, que viéndolo a un periodo, que te permite dormir tranquilo sabiendo que estás haciendo dinero todos los días. Esa es la noción detrás. Claro, habrá un momento donde las tasas de interés ya no estén tan altas, valga la pena cambiarse de activo, algún momento en que el dólar pudiera estar en un punto en donde estuviera, no sé, muy sobrevaluado o subvaluado, que podría ser ahí un tilt o sobreponderar o diversificar, o que la renta variable americana esté entrando en un periodo ahí complicado, que valdría la pena disminuir, pero ahorita todas las variables macroeconómicas están estables. Entonces, este tipo de portafolios es una maravilla, y son tasas de rendimiento así a grandes, con este pronóstico, con eso puedes ganarle a una tasa de referencia que estén al día de hoy en niveles cercanos entre 10 y 11, a que tenga rendimientos de 13, 14, sin incorporarle muchísimo riesgo al portafolio. Y eso es muy importante. Muy, muy interesante, muy buen insight. Para alguien que quiere saber más de esto, entender más de esto, además de acercarse con un asesor, ¿qué recomiendas? ¿Hay algunos recursos? Claro, o sea, tenemos aquí siempre la idea, y es algo padrísimo, es pues siempre seguir aprendiendo, ¿no? O sea, todo esto que les comentamos, pues lo estamos haciendo lo más simple del mundo, pero es muchísima investigación que está saliendo todos los días de cómo hacer nuevos portafolios, cómo generar mejores pronósticos, cómo estudiar las correlaciones, porque estas van cambiando. O sea, la idea aquí es siempre intentar aprender. Creo que Actinver ha hecho lo correcto y gracias a ti hemos estado, creo que, en la dirección adecuada de darles más herramientas a todas las personas. Tenemos una plataforma que se llama Acelera Academy. Ahí ustedes pueden acceder ahorita, pongan Acelera Academy ahí en Google. Tenemos un cursazo. Y tenemos un cursazo gratuito de tipos de activos, que ahí le dedicamos más tiempo, y de construcción de portafolios de inversión. Entonces, ese puede ser una entrada. También quiero comentarles a todos que Carlos siempre me ha aceptado la invitación para el reto Actinver. También el reto Actinver. Actinver. También ya tenemos agenda con él, y es una de las participaciones pues más buscadas de la gente, porque justamente quiere aprender a hacer su portafolio y a escucharte y a tener este one-on-one contigo ahí en los talleres que das, que siempre son muy interesantes. Entonces, es un tema muy, muy, muy extenso, profundo. Te agradezco, Carlos, que nos hayas dado esto. Toda la gente que quiera saber más, ya te estoy vendiendo en el reto desde una vez. Que ese curso ha sido un exitazo. Bueno, esa participación en el reto es gratuita, todo el mundo se puede inscribir, y ahí, de la manera más sencilla, o sea, sin programar, en un Excel, hacemos un portafolio óptimo.
Y se los comparto, o sea, les comparto el Excel a todos los que se conecten para que ustedes también puedan ver ahí las sensibilidades de los activos y estas ponderaciones, ¿no? Portafolio óptimo significa el mayor rendimiento con el menor riesgo. Exactamente. El del cereal. El del cereal es, ojalá lo veamos esa analogía en diferentes foros después de este podcast. Cada vez que vayan al súper y vean las cajas piensen en cereal, portafolios de inversión. Piensen que así de sencillo es el tema de la inversión. Así de sencillo es. Con alguien como Carlos que nos guíe. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco y nos vemos pronto en el reto. Vean, aprovechen por favor el curso que hay en Acelera, que nos hiciste favor de armar, gratuito, lo pueden ver, y muchas gracias otra vez. Pues muchas gracias, Luis, a ti por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí.